Hola, buenos días. Bueno, recuerda que ayer leímos que Pedro negó al Señor Jesús 3 veces, en 3 ocasiones distintas, tal como el Señor Jesús le había dicho. Y cuando el gallo cantó, Pedro cayó en cuenta de lo que había pasado. Y entonces salió y lloró amargamente. Nosotros también somos así como Pedro. Muchas veces pensamos que somos muy buenas personas o que ante determinada situación haríamos esto o aquello, pero la verdad es que cuando llega el momento de actuar, cuando se presenta el problema, salen de nosotros cosas que ni siquiera nos imaginábamos que estaban en nosotras. Porque la Biblia dice en Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Solo Dios sabe lo que realmente hay en nuestro corazón. Por eso la importancia de mantenernos en oración constante, pidiéndole a Dios que nos lave con el agua de su palabra y que nos limpie con su sangre preciosa. El Salmo 51, versículos 1 y 2 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Eso es lo que tenemos que orarle a Dios, que sea Él lavándonos más y más de todo pecado y maldad. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo le pedimos a Dios que nos lave? Orando. Por eso debemos mantenernos en oración constante. Efesios capítulo 5, versículos 26 y 27 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dios nos lava con el agua de su palabra. Por eso necesitamos leer y estudiar su palabra todos los días, porque así Dios nos lava con el agua de su palabra. Y también debemos cubrirnos con la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo nos limpia, nos purifica. Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cristo se ofreció a sí mismo a Dios y Él es puro, santo, sin mancha ni arruga, Él nunca pecó. Y es por su sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario por nosotros, que somos limpiados y llevados de muerte a vida, del pecado a la santidad, para que le sirvamos al Dios vivo. Entonces, Pedro reconoció su pecado y lloró amargamente. Él se dio cuenta que necesitaba ser limpiado y purificado,
Él se dio cuenta de su error. Nosotros también nos podemos equivocar porque somos pecadores. No es que vivamos pecando, claro que no, sino que a veces nos equivocamos sin querer, porque es muy difícil decir, ay, me voy a equivocar a propósito. No, 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 no. Me refiero a que no nos damos cuenta, nos equivocamos sin querer. Pero siempre debemos ir a Dios, confesar nuestro pecado delante de Dios, reconocer que somos pecadores y orar en todo tiempo para que seamos lavados, limpiados, purificados. Mateo 26:41 dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pedro se acababa de enfrentar a la debilidad de su carne. Tenía miedo, terror de lo que le pudieran hacer si él confesaba que era discípulo de Jesús. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso tú y yo debemos mantenernos orando sin cesar, porque es una lucha, una batalla en nosotros. Y es tu decisión si eliges la carne o el espíritu. Si eliges el espíritu, significa que eliges orar, que debes proponerte firmemente orar todos los días y leer su palabra, porque como vimos, su palabra nos lava, es el agua que nos lava. Proponte orar todos los días, sin falta. Proponte leer y estudiar la palabra de Dios todos los días, sin falta. Así no entrarás en tentación. Y ruega a Dios que seas lavado y limpiado con su palabra y con su sangre preciosa.